Días, bienvenidos a todos, sean bienvenidos a esta su iglesia Vida Nueva para el Mundo Acapulco. Gracias a Dios que podemos seguir llegando también hasta allá, hasta sus hogares, todos los que se conectan y nos ven. Gracias a Dios porque también están aquí ustedes presentes. ¿Y alguien nos visita por primera vez? ¿Alguien viene por primera vez? Dios las bendiga, bienvenidas. Qué gusto que están aquí, sean bienvenidas. Y pues vamos a orar, ¿vale? Vamos a orar, te pido que me acompañes a orar para que sea el Espíritu de Dios con nosotros. Padre bendito, Señor, estamos aquí contentos, gozosos en esta mañana que nos permites venir a reunirnos, Señor, venir a estar aquí postrados ante ti para escuchar tu palabra. Señor, gracias porque con libertad podemos seguir abriendo tu palabra, podemos seguir hablando del pecado y podemos seguir dando a conocer tu nombre. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros, te rogamos que haga esa obra en nuestros corazones, que nos convenza de pecado, Señor, para arrepentimiento, para nuevo nacimiento y, Señor, para también seguir andando en el Espíritu y no en la carne. Sé tú con nosotros, sé tú moviéndote y sé tú hablando a través de mí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, seguimos con el estudio de la segunda carta de Pedro. Estamos en esta parte que es muy interesante. La verdad es que tenemos una curiosidad natural todos los seres humanos por saber el futuro en general de muchas cosas, no nada más de la Biblia, pero obviamente una de las cosas que más despierta nuestra atención es todo lo que va a pasar, ¿verdad? Allá principalmente ubicamos el Apocalipsis, ¿sí? Todo lo que va a pasar cuando se cumple el tiempo, cuando Cristo regrese por segunda vez. Y la realidad es que pues va a ser así, ¿no? Va a ser así y lo estamos viendo aquí. Acompáñame a la segunda carta de Pedro. Estamos en el capítulo 3 y hoy vamos a leer los versículos del 5 al 7. Y antes de empezar la lectura, quiero hacerte una pequeña introducción. Es de suma importancia, hermanos, en nuestra vida la historia. Sin duda, a través de la historia y de todo lo que se ha vivido, todo lo que ha acontecido en nuestro planeta, todo lo que muchas personas han hecho, no nada más en cuanto a lo que la Biblia nos dice, sino en general, la historia general y cultural que tenemos en todo el mundo, nos deja muchísima enseñanza a todos. Es necesario. Por eso es que en la escuela, pues tú y yo estudiamos la historia de México, ¿no? Por ejemplo, que la verdad no es como que muy atractiva, ¿no? Como que es más interesante un poquito a veces la historia de otros países, pero es necesario porque aprendemos muchas cosas para desarrollarnos como ciudadanos, ¿no? Como valorar a final de cuentas el esfuerzo y sacrificio que hicieron esas personas, porque el día de hoy tú y yo pudiéramos llamarnos mexicanos y no esclavos, tal vez, ¿no? México pudiera llamarse México y no fuera una extensión de España o de cualquier otro país, ¿no? Entonces, toda la historia siempre nos ha ayudado a aclarar puntos, a entender cosas, a aprender a través de ese ejemplo que se nos da, ¿no? Y en la Biblia, en Romanos 15:4, eso es lo que nos dice. O sea, toda esta enseñanza, todo lo que está escrito, que pasó hace miles de años, es para eso, para su enseñanza. Y entonces esto es la importancia. Y a menudo cuando leemos el Nuevo Testamento es cuando más vemos que los escritores hacen referencia a cosas de la historia, a cosas que pasaron. Jesús constantemente lo hizo. Jesús constantemente les habló de lo que hacía el pueblo, de lo que había pasado con Jonás. Constantemente regresaba a la historia del Antiguo Testamento. Pablo de igual forma, al hablarle a los corintios, les habla del Éxodo, de todo lo que pasó el pueblo, de que fueron bautizados y reconocidos en Moisés, que comieron el maná, pero que fueron destruidos por no seguir y no obedecer a Dios, ¿no? O sea, muchos, no todos, pero muchos de los escritores del Nuevo Testamento toman referencia de la historia y pues Pedro no es la excepción, ¿no? Pedro aquí nos va a tomar un poco más de la historia porque ya lo tomó en el versículo 2, ya vimos que se regresó al mundo antiguo cuando los ángeles caídos fueron condenados, se regresó allá a los tiempos de Noé. Sí, cuando el diluvio vino, se regresó a Sodoma y Gomorra cuando estaba una locura moral, ¿no? Entonces aquí nuevamente Pedro va a tomar la historia para enfatizar el punto el cual está defendiendo, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a darle lectura aquí a los versículos del 5 al
7. Dice así la palabra de Dios, hablando de los falsos maestros: estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y te doy el título del sermón de hoy, es el fuego del juicio. El fuego del juicio. Es de verdad sumamente importante esto, hermanos. Debe despertarnos y ponernos muy en alerta, ¿sí? Aquí el apóstol, lo vemos, está tomando la historia. ¿Por qué toma la historia y por qué él regresa a darnos estos dos acontecimientos en específico? Porque acuérdate que en los versículos, especialmente en el versículo 4 atrasito, los falsos maestros dicen: pues ¿dónde está, no, esa venida? Con un sarcasmo y con una burla hacia la palabra de Dios, hacia la promesa de nuestro Señor Jesucristo, y dicen: ¿dónde está? O sea, todo sigue igual, nada cambia, la tierra aquí sigue, nosotros aquí seguimos, pecamos y estamos bien a gusto. O sea, ¿dónde está? No está cambiando nada, esto no es cierto, ¿no? Hablando de lo que te comentaba la conferencia pasada, de el uniformismo, ¿sí? Que es esa creencia filosófica en donde la tierra sigue igual, seguirá igual porque siempre ha estado igual, y lo único que pasa es que los elementos de erosión, agua, viento, fuego, tierra, solamente se mueven a través de miles y millones de años, y eso es lo único que va medio formando y dando algunos cambios, pero la tierra va a seguir igual. Entonces Pedro aquí agarra esto y enfrenta a estos opositores con el registro que tenemos en la Biblia, ¿sí? ¿Por qué toma el registro que tenemos en la Biblia? Pues porque él cree en la Biblia, así de sencillo. Qué importante es poder tomar la Biblia para defender cualquier argumento. De hecho, estamos llamados a estar listos para presentar defensa con mansedumbre a cualquiera que se quiera oponer a lo que nosotros creemos. Entonces, de verdad, hermanos, es una necesidad grandísima que tengamos la Biblia, no nada más así, no nada más pues ahí pegada a mí, desgastada, pero sin uso. Un predicador lo escuché una vez decir: nosotros marcamos la Biblia, pero nosotros no dejamos que la Biblia nos marque. Sí, y es verdad. O sea, sí, hay quienes tenemos bien marcada la Biblia, rayada, y le ponemos colores y hasta la dibujamos, pero ¿y la Biblia qué ha hecho en ti? ¿Te ha puesto colores? ¿Te ha dibujado? ¿Te ha cambiado? ¿Qué está haciendo la Biblia en ti? ¿Es tu primer recurso cuando tienes cualquier situación? ¿Es tu primer recurso cuando hay una duda en ti? ¿Qué hacemos con esta palabra que es la verdad? No hay nada más firme, no hay nada más seguro, no hay nada que te dé más consolación, no hay nada que te fortalezca más. Y esto no es un libro motivacional. Esto es un libro vivo que te va a dar vida. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros tomamos esto? ¿Cómo nosotros hacemos ese buen uso de la palabra? Como dice segunda de Timoteo, capítulo 2, cuando le dijo a Timoteo: Timoteo, preséntate como un obrero aprobado ante Dios, que hace un buen uso de la palabra. Y aquí vemos un buen uso de la palabra de Pablo, en contraste con el versículo 4, de un uso torcido, de alguien que quiere acomodar esto a su conveniencia, alguien que quiere evitar cualquier cosa que no le agrada a su carne, cualquier cosa que no le gusta. Entonces, ¿cómo nosotros usamos la palabra de Dios? No hay, de verdad, hermanos, no hay mejor defensa contra la mentira que la verdad. O sea, con nada, absolutamente con nada más vas a poder identificar y parar una mentira que con la verdad. Y ahora, bueno, pues es que no sabemos todo. No, pues no sabemos todo, pero Cristo aquí nos dejó escrito todo lo necesario, absolutamente todo. Absolutamente todo. Pero no sabemos la fecha. Si no sabemos la fecha, en Deuteronomio 29 nos dice claramente que las cosas ocultas le pertenecen a Dios,
porque no son necesarias para nosotros. Lo que está revelado en la Biblia es lo necesario para tu vida y la mía, para que llevemos una vida agradable a Dios. No necesitas absolutamente nada más. Dios te reveló todo lo que es necesario para tu vida. Y aquí está todo lo que es necesario. ¿No vamos a aprender a leer los pensamientos de nadie? Claro que no. Pero sí vamos a aprender a distinguir y a probar los espíritus, si son o no son de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer, y eso es lo que aquí Pedro está haciendo, y además está confrontando. Él no sacó su verdad, ni tampoco es tu verdad ni la mía, sino la verdad que está revelada en la palabra de Dios. Y un ejemplo de esto, hermanos, un ejemplo de esto lo tenemos en Mateo 4:1. Acompáñame allá a Mateo 4:1. Y es uno de los mejores ejemplos y también muy, muy conocidos de cómo hacer un buen uso de la palabra de Dios. Cómo nosotros podemos hacer esto. Vamos a leer Mateo 4 del 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces, ¿qué? Y aquí vinieron ángeles y lo servían. ¿Qué ejemplo tenemos del uso de la palabra? ¿Qué ejemplo tenemos del uso de la palabra? Y en esta narración, en este pasaje, hermanos, lo que estamos viendo en este pasaje es nada más y nada menos que al primer falso maestro de la historia. Al primer falso maestro de la historia, que hizo caer a los que por su condición eran los mejores discípulos de la historia también. Por su perfección, Adán y Eva eran los mejores discípulos de Dios mismo, directamente de Dios recibían la instrucción, y los hizo caer. Y viene a buscar a nuestro Señor Jesucristo para tentarlo. Esto aquí nos da una primera enseñanza. Hermanos, tú no puedes andar por el mundo creyendo que tú estás bien, que a ti no te va a pasar nada, que el diablo no se va a meter contigo porque la sangre de Cristo te protege. No, espérame. No funciona así. No nada más estaba ahí la sangre de Cristo, estaba Cristo completo. Y lo tentó. Debes ser consciente que va a venir a buscarte, va a venir a tentarte. ¿Y cómo viene? ¿Te fijaste que le dice de entrada: si eres hijo de Dios? Y en 2 de Pedro, a estos animales irracionales, a estos falsos maestros, ¿cómo son? Bueno, una de sus formas de negar la segunda venida de Cristo era a través de burlas. Los llama burladores. Y es lo mismo que está haciendo Satanás. Está siendo un burlador hacia Cristo. Quiere escarnecerlo, quiere humillarlo. Pues si eres hijo de Dios, pues come, ¿no? O sea, demuéstralo. Demuéstrame que yo estoy mal, ponme a mí quieto, yo te estoy humillando. Pues cámbiame la jugada, ¿no? Cámbiame la jugada. A ver, enséñame que realmente tú puedes hacerlo. ¿Y sabes qué dice Jesús? Pues, espérame, escrito está. Escrito está que no solo de pan vive el hombre. O sea, escrito está que
mi condición, mi misión, mi propósito de estar encarnado aquí en la tierra no depende de si como o no como pan. Depende de lo que salió de la boca de mi padre, y lo que salió de la boca de mi padre es: vas a morir por ellos. Y si aquí tengo que morir de hambre por ellos, pues aquí voy a morir. Jesús sabía que no iba a morir ahí, como Satanás sabía que sí era hijo de Dios. Y muchas veces esa es la parte más triste, hermanos, que nosotros sí creemos eso. Nosotros sí aceptamos y recibimos la burla. ¿Por qué? Porque no hacemos uso de la palabra de Dios. Porque no tomamos correctamente la palabra de Dios como tiene que ser. Aquí Jesús está citando en las 3 ocasiones, cita versículos del libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio, pues a partir de los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco, estamos hablando de la ley que Dios le dio a Moisés. Entonces, de inmediato, ¿a qué va? ¿A qué va Jesús? A recordar los mandamientos de Dios. A recordar, o sea, yo no voy a vivir de mis necesidades materiales, yo voy a vivir de mis necesidades espirituales, porque eso me tiene con vida. Eso es lo que realmente me va a mantener con vida y me va a mantener firme ante lo que tú quieres hacer contra mí en este momento. Entonces, esto es a lo que viene. Estamos aquí viendo y Jesús afirmando que ese Jesús realmente, como dice Filipenses 2:7, se despojó completamente de todo. No tomó en cuenta ni quiso aferrarse a ser igual a Dios. Hizo a un lado su deidad, hizo a un lado su divinidad, hizo a un lado su autoridad para venir y someterse, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz bajo la voluntad de su Padre. Bajo la voluntad de su Padre. Y hoy nosotros tenemos una ayuda ahí en 1 de Juan 2:16, cuando 1 de Juan 2:16 nos dice que todo lo que viene del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. Y esas tres áreas son en las que Satanás lo tentó. Los deseos de la carne fue la primera. ¿Tienes hambre? Come. Los deseos de los ojos fue la segunda. Aviéntate y pues ve que Dios es bueno, ¿no? Y por último, la vanagloria de la vida. Todo esto te lo voy a dar y te van a adorar. Todo te van a adorar. Pero Jesús sabía que eso no venía del Padre. Ahora, ¿tú sabes, hermano, qué es lo que viene o no viene del Padre para tu vida? ¿Sí somos conscientes de cómo aplicar ese versículo realmente a nuestra vida? Como Jesús está aplicando la Biblia para mantenerse firme en lo que Dios quiere de él, en lo que Dios estableció para él. Porque nuestro plan, definitivamente nuestro plan siempre va a ser mejor aún que el de Dios en nuestra mente. En nuestra mente siempre nuestro plan, siempre nuestro propósito, nuestras metas, nuestros procesos, cómo deberían ser las cosas, siempre va a ser mejor que incluso lo que Dios me puede dejar escrito en la Biblia. Siempre va a estar ahí eso en mi corazón. La situación es que, ¿a qué le estoy haciendo caso? Porque acuérdate que Satanás sí va a venir a tentarte, Satanás sí va a venir a quererte desviar, Satanás va a querer venir a darte una falsa enseñanza, pero no siempre va a ser por alguien parado aquí en el púlpito. No siempre va a ser por alguien que venga con la Biblia abierta y te quiera dar un versículo torcido. Porque en eso estamos bien atentos. En eso nos mantenemos bien alerta. Y se sube aquí quien sea a predicar y ahí estamos, ¿verdad? Analizando. Eso no es cierto. No, eso sí. No, eso no me gusta. No, eso sí. Pero ¿sabes a quién no estamos atentos? Al más peligroso enemigo que tenemos. No es cierto, no soy yo. Nosotros mismos. A nosotros mismos no nos prestamos atención. Cuando la Biblia declara claramente que perverso y engañoso es el corazón del que se sube a predicar. Es tu corazón. Perverso y engañoso es mi corazón. Y entonces es acá donde tengo que cuidarme primero.
Es acá donde tengo que estar alerta. ¿Para qué? Para poder mantener esto, para poder mantenerme firme, para poder afirmar mi sujeción a la voluntad del Padre como Jesús la está afirmando aquí. Jesús en este momento está rechazando algo que es una verdad en Él, que Él podía hacer lo que quisiera, por supuesto, pues es Dios. Él podía convertir en pan, claro, Él ni siquiera tenía por qué dejar su deidad en el cielo. Pero Jesús no vino aquí a hacer su voluntad y a hacer su plan y a hacer lo que quiere. Jesús vino a la tierra a sufrir y a padecer para aprender obediencia. Mis hermanos, la obediencia no la vamos a aprender porque Dios nos quite los problemas. La obediencia no va a venir a tu vida porque todo se vuelva color de rosa, porque no tengas ya ningún problema de salud, porque tengas en el banco, de pronto abres la cuenta y ves que ya tienes los millones de pesos para vivir tranquilo de aquí a que venga Cristo. Eso no va a producir obediencia en ti. Esa es la condición real de nosotros. Esa es nuestra condición caída. Y esto es lo que Pedro nos está enseñando al ir a la palabra de Dios y no apoyarse en su apostolado, en su autoridad, en lo que él pudiera creer ser. Igual que Jesús, y Jesús no lo lleva más alto. Dios hecho carne y él hizo a un lado el ser Dios para decir, no, aquí, momento, aquí es lo que dice mi Padre, no tú ni yo. Y aquí Jesús nos lo está enseñando de una forma hermosa, hermanos. Una guerra nunca se va a ganar si no hay ofensiva. Nunca se va a ganar. No sé si has visto estas películas medievales cuando están acá echándose el tiro, ¿no? Ya uno contra otro, un tiro derecho, decimos por ahí, ¿no? Y entonces a alguien le sale volando la espada y solo se queda con el escudo. ¿Qué hace con el escudo? ¿Gana con el escudo? Lo único que puede hacer es meterse abajo del escudo y ver cuánto aguanta. Y si la película es de acción, pero acá les gusta echar drama, hasta el escudo se rompe, ¿verdad? O sea, y es real. Eres cristiano, levantas el escudo de la fe, sí, pero ¿y tu espada? ¿Y tu espada dónde está? ¿Cómo usas esa arma? Mis hermanos, solamente tenemos un arma para hacer la guerra nosotros. Solamente es una, la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu con la cual va a ir Dios a pelear delante de nosotros. Pero nosotros creemos y queremos que nada más con el venir el domingo ya sea Dios quien está allá delante de mí peleando. Y que Él haga todo, ¿no? Al fin que ya soy hijo. Y pase lo que pase, pues no importa, ya soy hijo. Mira, eso es justo lo que Pedro está atacando. Es justo lo que Pedro está atacando en esto. Tú y yo necesitamos la espada. La espada es considerada, hermanos, en la historia la espada es considerada una de las mejores armas, si no es que la mejor arma en el combate cuerpo a cuerpo. Y nosotros combatimos cuerpo a cuerpo. Nosotros no combatimos uno contra miles, no. Nosotros combatimos cuerpo a cuerpo y el combate está acá en tu mente y en la mía. Cada quien tiene su batalla dentro de su mente. ¿Vas con toda la armadura? ¿Sí vas bien preparado a esta guerra? Mira, acompáñame a Efesios 6:17 para que veamos precisamente algo acerca de esta espada, nuestra única arma de ataque que tenemos en la armadura. Fíjate muy bien. Efesios 6:17. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, mis hermanos, esta palabra tomen es la clave de esto. Tomen en el griego es la palabra dechomai, se escribe dechomai. Acuérdate que en griego CH suena como J. Dechomai. Y significa recibir y aceptar.
¿Qué quiere decir esto? La palabra recibir nos es conocida porque constantemente la escuchamos y la predicamos. Lo primero que se nos viene a la mente es recibir a Cristo, ¿no? ¿Qué es recibir a Cristo? Es disponer mi corazón en una buena actitud para hacer un cambio. Es eso la palabra recibir. Y aquí que Dios nos dice, recibe lo que te estoy dando. Toma la actitud correcta para hacer un cambio en tu vida con lo que yo te estoy dando. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Toma la actitud correcta para recibir y aceptar con una buena disposición lo que te estoy otorgando. Y no te está dando cualquier cosa. De verdad, o sea, hermanos, mira, yo te hago una pregunta. ¿Qué haces con el teléfono que tienes? Y de verdad yo insisto en el teléfono porque es uno de los objetos que más problemas nos da en la vida. Es uno de los objetos que más alimenta nuestra carne. ¿Y cómo te esfuerzas? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo le buscas la forma para que tengas internet en todos lados? Para ver cómo le pides la contraseña a alguien, para ver de qué forma ahí. Y quieres darle uso con todo. Eso es aceptar y recibir el teléfono. ¿Por qué no lo haces con la Biblia? ¿Por qué no lo haces con la Biblia? ¿Por qué no lo haces con esa misma intencionalidad? ¿Por qué no vienes a buscar este libro todos los días? ¿Por qué no buscas apagar el wifi para que nadie te moleste para leerla? ¿Por qué no en todo tu tiempo libre, en lugar de estar moviendo el dedito así para perder horas y horas de tu vida, por qué no mueves mejor la manita así y empiezas a darle vida y vida a tu vida? ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? Es la condición caída a la cual tenemos que ser conscientes, y por eso es que aquí se nos llama a esto, se nos llama a recibir de buena disposición. ¿Por qué? Porque como resultado natural, una buena disposición a recibir va a dar una buena disposición a hacer un buen uso de lo que recibo. Si tú no tienes una buena disposición para leer la Biblia, obviamente no va a haber un buen uso de la Biblia en tu vida. Y el que no haya un buen uso de la Biblia en tu vida, hermano, quiere decir que hay más muerte que vida en tu vida. Entonces nosotros tenemos que recibir con la actitud correcta esta arma que Dios nos ha dado. Y que aquí en este país, hermanos, nos la deja esgrimir libremente. Puedes ir en el colectivo, puedes ir en el camión, puedes estar en la oficina y tener tu Biblia ahí. Si estás en la oficina, hermano, de verdad esto fue la enseñanza que se nos ha dado y sigue, es la misma enseñanza, no cambia. La puedes leer en tu tiempo libre. No porque sea la Biblia y porque seas hijo de Dios, pues ahorita y que el trabajo me espere. No, ese es pecado, le estás robando tiempo a tu jefe. Él te paga por trabajar y tú tienes que cumplir con tu horario. ¿Tienes un tiempo libre en tu trabajo? Agarra en lugar de revisar los WhatsApp. Esto es lo que tenemos que hacer. Mis hermanos, no se nos dio un adorno. Esto no es algo para lucir en un librero o para venir y que me vean que mi Biblia es de piel, miren qué bonita. No, esto no es un adorno. Esto es una herramienta. Pero una herramienta, hermanos, una herramienta va a ser herramienta hasta que se le dé el uso correcto a esa herramienta. Tú puedes tener un martillo en tu bolsa. ¿Alguien trae un martillo en su bolsa? Igual y sí, por ahí, ¿no? Pero tú puedes traer un martillo en tu bolsa y traerlo todos los días. ¿Y eso lo hace una buena herramienta? Claro que no. Estás quitándole el sentido a lo que es un martillo, salvo que te asalten y le pegues un bolsazo. Entonces pues va a ser una herramienta momentánea, pero ese no es el objetivo de un martillo. Un martillo se vuelve martillo y es útil como martillo cuando empiezas a clavar algo. Un taladro es taladro cuando empiezas a taladrar algo. La Biblia es Biblia
cuando empiezas a vivir en ella y por ella. Cuando tú aplicas esto correctamente, cuando tú agarras todo lo puedo en Cristo que me fortalece y entonces voy a vencer mi carne, voy a vencer el sueño y voy a leer la Biblia, ahí la estás aplicando bien. Ahí sí es una herramienta. Pero cuando citas ese versículo para entrar y pedir el melate, ahí ya chafeó todo. Ahí ya no funciona esta herramienta. Estás destruyendo la herramienta que Dios te ha dado. Y esto, la espada, hermanos, solamente la vas a tomar por una razón: por fe. Por fe se toma la espada. Es por fe. Mira, cuando ves una cucaracha puede que te dé miedo, pero si estás solo, ¿qué haces? Por fe vas y agarras la chancla, ¿no? Y ¡zah! Con miedo y todo, pero tu fe está en la chancla, en que le vas a dar y se va a morir. Mis hermanos, no estás enfrentando a una cucaracha. Estás enfrentando a Satanás y sus demonios, que quieren venir a robarte, matarte y destruirte. Quieren devorarte. Es un león rugiente que está allá afuera tratando de destruir tu vida. Y Dios te dio la espada para defenderte. La espada para hacer que te deje, para que puedas resistir al diablo y él huya de ti. Eso es un mandamiento. Resiste al diablo. Ese es un mandamiento. Y nosotros no lo hacemos, no tomamos esto. ¿Por qué? Porque no hay fe y confianza en Cristo y ni en lo que dice. No creo realmente en lo que dice la palabra de Dios. Creo en que, sí, Jesús murió en la cruz, Jesús me va a salvar y voy a vivir en el cielo eternamente. Amén, aleluyita. Eso sí lo creo. Pero, espérame, yo esforzarme por algo, pues ¿no hizo ya Jesús todo en la cruz? No. Tú tienes una responsabilidad aquí en la tierra. Dios te dio algo para administrar. Dios te dio talentos. Y cuando venga Cristo va a pedir la ganancia de sus talentos. ¿Qué hiciste con el Espíritu Santo? ¿Qué estás haciendo con la tercera persona de la Trinidad dentro de ti? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Consumiendo pornografía? ¿Robando? ¿Drogándonos? ¿Alcoholizándonos? ¿Viviendo en fornicación, en adulterio? ¿Y eso le vamos a venir a entregar al Señor? Mira, Señor, tuve 600 adulterios, me eché 2 tabiques de cocaína, la verdad estuvo bueno. Y pues te gané un poco de milloncitos ahí que le robé a la hacienda cuando evadí impuestos. ¿Qué le vas a entregar a Cristo? ¿Qué le vas a entregar? La parábola de los talentos es clara. Aquel que enterró el talento y no quiso ponerlo a trabajar, no entró, fue llamado siervo infiel. Sabías que yo iba a hacer todo, ¿y por qué no lo pusiste a trabajar? A los azotes, ahí va a ser el llorar y crujir de dientes. O sea, hermanos, de verdad es algo que tenemos que ser conscientes de que va a haber un juicio para todos. La diferencia como cristianos, hermanos, es que no es un juicio de ira, gracias al mérito de Cristo en la cruz. Es un juicio de mayordomía. Es entregar cuentas de lo que Dios te dio a cuidar, a producir. Y esto es lo que nosotros tenemos que entregar. Nosotros nunca vamos a poder pelear una buena batalla de fe en nuestra carne. Nunca. Segunda de Corintios 10 del 3 al 4 nos dice claramente que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Vivimos en este cuerpo, sí, pero no luchamos en este cuerpo, porque el cuerpo no tiene capacidad de lucha. Tu carne no tiene capacidad de lucha. Tu carne no tiene armas. Las únicas armas que tenemos para esta lucha, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar a Satanás? ¿Cómo vamos a enfrentar a Satanás si yo ignoro que esto es mi defensa, que esto es mi vida realmente? ¿Cómo lo voy a resistir?
o mejor me voy a entregar a servicio de Él. Porque esto es lo que hicieron los falsos maestros. Por eso ahí, si te regresas al versículo, a nuestro pasaje base, 2 Corintios 3, ahí en el versículo 5 empieza con esto, dice: estos ignoran voluntariamente, con toda su voluntad, deseo e intención, olvidan, hacen a un lado esto. Hacen a un lado esto, hermanos. Son, de verdad, deciden deliberadamente cerrar sus ojos a la verdad. Y nosotros como cristianos, hermanos, también voluntariamente decidimos cerrar los ojos a la verdad, porque me siento contento con mi pecadito. Porque digo, pues qué de malo, tantito pecado, pues al fin que perdono. ¿Sabes? Ese es el problema, y eso es por lo cual podemos admirar tanto a Pablo. ¿Te acuerdas lo que decía Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 9? Decía: yo tengo miedo que siendo heraldo venga a ser eliminado. Y antes de eso nos dice qué hacía. Dice: por eso yo no le pego al aire, yo no corro en vano, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, golpeo mi carne. Pablo tenía un miedo, no miedo, Pablo tenía un temor reverente a Dios. Pablo entendía muy bien quién era su Dios. ¿Tú y yo entendemos bien quién es Dios? ¿Tú y yo entendemos bien que uno de los atributos de Dios es la ira y el aborrecimiento al pecado? Por lo cual descargó una ira, descargó un dolor, una agonía, una desfiguración sobre su Hijo por el pecado. Y creer que yo puedo jugar y acá me paso al pecado y: ay, Señor, perdóname, y ya me vengo para acá. Y acá me vuelvo a pasar, al fin que estoy bien cerca: ay, Señor, perdóname, y ya me vengo para acá. ¿Tú crees que podemos jugar con el pecado? La Biblia dice claramente que nadie puede tener las brasas sin quemarse. Nadie. La Biblia promete y está escrito que hay perdón para todos los pecados en la sangre de Cristo. Hay perdón. Pero la Biblia no dice que te va a sacar cuantas veces quieras pecar. La Biblia no dice que Dios va a tolerar todo lo que tú quieras pecar. De hecho, la Biblia en Gálatas 6 nos dice: de Dios nadie se puede burlar. Nadie se puede burlar, hermanos. Absolutamente nadie. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo aquí. Nosotros no podemos actuar como ellos. Ellos cierran sus ojos. Ellos no quieren pensar en la retribución final. Ellos no quieren pensar en su juicio cuando les toque esto. ¿Por qué? Pues por eso abrazan las ideas de la evolución, del Big Bang y todas esas teorías totalmente fuera de la razón. ¿Por qué? Pues porque en la evolución, ¿en dónde cabe un juicio final? Fue accidente, algo pasó y cambiamos y listo. En el Big Bang, otro accidente más irracional, ¿no? Pues de pronto explotó el universo y aparecimos. O sea, ellos no quieren saber nada de entregar cuentas. Su ceguera es autoinducida. ¿Por qué? Porque los acontecimientos que nos menciona aquí Pedro, que es la creación del mundo en primer lugar y el diluvio, esos dos acontecimientos y cataclismos que pasaron en nuestro planeta, hermanos, con esos dos se derrumba y se desacredita todo su uniformismo. Y por eso no les gusta. No les gusta. Y por eso acompáñame a Juan 3:18. Fíjate lo que nos dice Juan 3:18. 18 al 21 dice la palabra de Dios: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, por lo cual ignoraron voluntariamente las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ellos no quieren ser reprendidos. Ellos no quieren ser reprendidos. Por eso ellos ignoran. Pero tú y yo
entramos en el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí tenemos algo bien claro: la verdad no solo se cree, la verdad se practica. ¿La estamos practicando? ¿Realmente estamos haciendo esto? ¿Y por qué Pablo nos habla de la creación? Pues porque, a ver, yo tomo tu uniformismo y dices que los elementos erosionales, los elementos que erosionan la tierra es lo que ha hecho todo el cambio, ok. ¿Y en qué momento empezaron los elementos erosionales? Empezaron cuando Dios intervino y cambió la historia, cuando Dios entró en acción con todo su poder y habló y se creó todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hubo un inicio y tu uniformismo no cabe en eso. No cabe. Dios creó las cosas. Dios hizo las cosas. Entonces, ¿por qué me dices todo sigue igual? No, todo sigue igual. Tan es así que por eso te menciono el diluvio. Hermanos, en Génesis 1, en los versículos del 6 al 8, nos habla de cómo Dios separó las aguas. Puso el firmamento, la expansión, y quedaron aguas abajo de la expansión y aguas arriba de la expansión. Hermanos, esa fue la primera transformación de nuestro planeta. Y la segunda transformación de nuestro planeta fue en el diluvio. Esa capa que cubría la tierra por fuera, que es la que dice la Biblia que estaba arriba de la expansión, es la que nos dice en Génesis 8 cuando se abrieron las fuentes de los cielos y también las del abismo. La tierra cambió por completo, hermanos. La vida de los seres humanos antes de Noé vivían 800, 900 años. Noé tenía 600 y estaba chavo para hacer un arca. Y de ahí se acabó y vivimos 70 años, es el promedio. Y nada ha cambiado. La tierra se está despedazando y nada ha cambiado. Esto es lo que Pedro nos dice, hermanos. Es algo de verdad increíble que nosotros neguemos esto, que nosotros queramos negar al Creador. Por eso es que tenemos problemas. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y cuando yo niego esa imagen y semejanza, pierdo el sentido de mi vida, pierdo el sentido de lo que soy. Y por eso es que entonces yo empiezo a meter ideas de lo que soy, y entonces yo digo, no, pues yo soy niña, yo soy perro, yo soy gato, yo soy lo que sea. ¿Por qué? Porque no tengo dirección, perdí la brújula. Hermanos, la brújula no está aquí abajo, la brújula está allá arriba y es Dios. Y nosotros tenemos que regresar nuestra mirada a Dios. Y para cerrar ahí, versículo 7, fíjate lo que nos dice la Biblia. Dice, pero los cielos y la tierra que existen hoy, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los impíos. Mis hermanos, va a haber una tercera transformación de nuestra tierra. Y va a concluir en cielos nuevos y tierra nueva. Pero en esta ocasión, hermanos, no es agua. Dios prometió que no iba a ser agua. Dios no prometió en Génesis 9 que no iba a haber juicio. Solamente prometió que no lo iba a volver a hacer con agua. Porque el agua representa limpieza y purificación. Y el fuego representa juicio. La gracia está por terminarse, hermanos. Y así como había agua en abundancia en la época de Noé, mis hermanos, hoy tenemos fuego en mucha más abundancia. Nuestro planeta Tierra, el centro de la Tierra, es fuego. Solamente una corteza terrestre de 15 kilómetros en su mayor grosor es lo que nos separa del fuego incandescente que hay a partir de la corteza: manto, núcleo y núcleo externo y núcleo interno. ¿Y en el cielo no hay fuego? Hay estrellas muchísimo, millones de veces más grandes que el sol. Y en el cielo, hermanos, Dios nos muestra el poder que podemos ver hoy en una bomba nuclear, millones y millones de veces más fuerte. El fuego va a venir, hermanos. El fuego va a destruir los cielos y la tierra.
Este juicio no va a ser a nivel mundial como la inundación de la tierra con el diluvio. Este juicio va a ser a nivel universal, hermanos. Y dice que no solamente los cielos y la tierra, sino que también todo aquel que vivió sin Dios. Todo aquel impío que prefirió su camino que el de Dios. Y sabes que hoy es el tiempo que Dios te hace ver esto. Hoy es el tiempo que, como en Hechos 2, la gente le dijo a Pedro: ¿y qué haremos? Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Hoy es el tiempo en el cual Dios te llama a arrepentimiento, porque segunda de Pedro 2:9 nos dice claramente: Dios sabe guardar a los impíos para el juicio, pero también sabe guardar a sus creyentes de la ira. Solo el creyente va a poder tener esperanza en esto. Solo el creyente va a ser arrebatado con Cristo Jesús para no pasar la ira de Dios. La situación aquí es Juan 3:16: el que cree en Cristo es el que será salvo. ¿Qué vas a elegir hoy? ¿Qué vas a elegir hoy? Es tu responsabilidad. La condenación va a venir por ti y no por Dios. Dios te dice: aquí está, elige la bendición. Vamos a orar. Dios bendito, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos ver la realidad de tu venida, Señor. La realidad de que será un evento de grandísimas proporciones, Padre. Señor, fenómenos naturales nos conmocionan, nos sacuden. Lo que está por venir no se compara, Señor. Y hoy te pedimos perdón porque de cierta forma nosotros también hemos tratado de burlarte, hemos tratado de ignorar muchas cosas. Hemos tratado de caminar en nuestro camino y no en el tuyo. Perdónanos, Padre, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a poder realmente hacer conciencia de esto, a poder realmente hacer uso de la palabra, a mantener de día y de noche la armadura. Señor, la armadura no es una vestimenta que puedo ponerme nada más cuando creo que voy a algún lado y quitármela. La armadura se usa todos los días, porque hasta nuestros sueños sufrimos ataque y nosotros hemos sido negligentes al usarla, Señor. Nos ha faltado fe para usarla, Señor. Nos ha faltado esa conciencia de quienes somos. Nos ha faltado ese temor reverente a ti, por el cual Pablo golpeaba su carne y ponía en servidumbre a tu espíritu. Señor, ayúdanos a poder hacer eso, a poder seguir ese ejemplo, a poder seguir muriendo a nosotros día a día, Señor, a que sea nuestra ganancia, para que la imagen de tu bendito Hijo se forme cada vez en nosotros más y más, para que podamos vivir confiados, Señor, sabiendo que no importa lo que pase, nosotros estamos en tu mano y nada nos va a arrebatar de tu mano. Poder tener esa esperanza segura, saber que nuestro depósito está firme y bien guardado en ti, y poder resistir, Señor, gozosos en ti. Y si tú no conocías esto, si tú no sabías qué tan lejos estabas de Dios, que todo lo que vivías no le agrada, y hoy quieres tomar esta decisión de caminar con el Señor, te invito a que hagas esta oración en tu corazón y que le digas con todo tu corazón: Dios, perdóname porque yo era ese ignorante que no quería escuchar tu palabra, que ignoraba también voluntariamente el saber de ti. Pero hoy quiero conocerte, Señor. Hoy quiero recibirte en mi corazón. Hoy quiero llevar una vida que te agrade. Hoy quiero abrazar la verdad y no vivir más en mentiras. Te ruego que me perdones. Hoy creo en el sacrificio que tú has hecho en tu Hijo en la cruz, que murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero, Señor, estar a tu lado. Yo quiero vivir para tu gloria y someterme como tu Hijo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén.